Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Bien, Buenas bien. noches. Buenas noches. Escucho un poquito bajo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien. Entré un poquito, unos minutos más tarde. ¿Cómo les fue con el práctico? ¿Tuvieron trabajando? Bueno, de todas formas vamos a seguir. ¿Sí? Creo que nos habíamos quedado en mensajes anidados, ¿sí? Vamos a, a retomar a partir de ahí. Y después, si lo llegamos a terminar, les doy un práctico que tienen que completar usando justamente este primer ejercicio, ¿sí? Bien. Ok. Sin más dilación, vamos a compartir la pantalla, si les parece, a menos que me quieran preguntar algo. Bien, les comparto la pantalla. Profe, en la Sí. parte de variables globales en el 6 Vamos a llegar ahí. veo que dice... Ah, bueno, ok, Sí, ok. sí. Dale, dale, dale. Entonces me quedo con la consulta. Perfecto. Muy bien. Abrimos el Playground y vamos a evaluar las expresiones que aparecen, ¿sí? Fíjense que en este caso el punto 5 dice mensajes anidados. ¿Qué significa anidados? ¿No? Que van a haber varios mensajes en una misma sentencia. Cuando tenemos varios mensajes, esto se va a evaluar en un orden. Eso es lo que hay que ir prestando atención, a ver cómo es el orden de esta evaluación, si lo pueden identificar de alguna manera. Y cuando se resuelve un mensaje, normalmente se produce un objeto que suele transformarse en el receptor de un nuevo mensaje, ¿sí? Fíjense en este primer caso, ¿no? Es bastante simple. Tenemos al string hola, luego el mensaje size y el mensaje más 4. Acá tenemos un par de mensajes, ¿sí? Tenemos primero size y tenemos también el mensaje de suma. Habíamos visto en los ejercicios anteriores que había una categoría específica de mensajes donde mencionábamos los mensajes de tipo unario. Mensaje de tipo unario es este mensaje, por ejemplo, size, donde no tiene parámetro, tiene solo el receptor y el selector, ¿sí? Esto al evaluarse nos produce un resultado, un objeto. En este caso, por ejemplo, si pongo la evaluación con control P, fíjense, nos va a dar el 4 como resultado, ¿sí? Ahora, ese 4 se transforma en el receptor del segundo mensaje más 4, ¿sí? En este 4 vemos claramente el orden de resolución, ¿no es cierto? Para que esto tenga sentido, primero se evaluó el size y después el más 4. Si hubiese sido al revés, no habría sentido, ¿no es cierto? Porque no nos quedaría muy claro cuál sería el receptor del mensaje más. Aparte que un string no podría recibir ese mensaje, ¿sí? No sabría qué hacer ahí. ¿Está? Después, fíjense, tenemos el mensaje, mejor dicho, nuevamente el string ahora, con size,
¿sí? Y ahora un array con los elementos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y 6. Bien. Fíjense que, ok, para que tenga sentido nuevamente, va a tener que resolverlo en un orden en particular. Acá tenemos varios mensajes, varios objetos, objetos que están compuestos por otros elementos que son a su vez objetos. Por ejemplo, ¿se me escucha bien, no es cierto? Cualquier cosa levanten, interrumpan, ¿sí? Sí, profe, se escucha bien. Bien. Tenemos el string hola, que es el receptor del mensaje size. Es un objeto compuesto por otros objetos, ¿sí? Cada caracteres específicamente. Después tenemos el objeto array compuesto por los objetos numéricos 1, 2, 3 y 4. Ahora, fíjense que si lo ejecutamos a esto, ahora lo ejecuto desde acá, me dice que el resultado es 9, ¿sí? Bien, fíjense que se ha evaluado primero size, ¿sí? El segundo size también, y después la suma. Si no, no tendría sentido, ¿no? Porque diríamos, imagínense que se resuelva primero este. En el mensaje anterior se había resuelto el size y luego la suma. Como de izquierda a derecha, ¿sí? Ahora, acá va, hace size, pero no resuelve la suma, porque estaríamos en problemas allí, ¿sí? O sea, imagínense que le pedimos que nos resuelva esto. A ver. Y nos tiró ahí. Ah, fíjense esto, interesante, me llamó la Le sumó atención. el valor de ahora a cada A una de las cada variables uno. dentro del Sí. arreglo. Bueno, eso por ahí tiene estas cuestiones, por ahí tiene muchas operaciones, hay que ir investigándolo un poco, porque a veces nos encontramos con algunas operaciones que por ahí no lo esperaríamos, ¿sí? Bien. Bueno, de todas formas, para que nos dé 9, justamente, para que nos dé 9, el orden de resolución fue primero de los 6 y después la suma, ¿no? Para que tenga sentido. Y esto corresponde a una categoría específica, digamos. Son los unarios y después el binario, ¿sí? Bien. Después tenemos, por ejemplo, 1, 12, 24, 36. Y acá tenemos includes 4 factorial, ¿sí? Bien, ahí, ¿cómo nos resuelve esto? Está verificando si se encuentra incluido el 4, ¿sí? Y después envía factorial, o hace primero el factorial y después envía el mensaje de verificación de si se encuentra incluido o no el elemento dentro de la estructura del arreglo, ¿sí? Fíjense que si lo ejecutamos, la respuesta es verdadero, ¿sí? Bien. ¿Cómo nos resolvió? El factorial primero, ¿sí? Y después el includes. Fíjense que la categoría nuevamente, prestar atención. El primero es unario y el segundo es un mensaje de palabra clave, ¿sí? Lo distinguimos claramente por los dos puntitos que aparecen allí, ¿sí? Bien, si esto se resolviera primero, lo que me devuelve el includes es verdadero o falso, ¿no? Ahí estaríamos en problema, enviándole el mensaje factorial a un valor de verdad, ¿sí? Fíjense, false, por ejemplo, ¿no? Una forma de justamente cambiar el orden de evaluación es hacer uso de los paréntesis, ¿sí? Paréntesis. Estamos diciendo que evalúe primero esto y después el otro mensaje. Si rodeamos toda la primera parte con paréntesis y hacemos factorial, primero se va a resolver esto y luego el mensaje factorial,
¿sí? Bueno, y ahí lo que esperábamos justamente, la instancia de falso, de false, no comprende, no entiende o no puede ejecutar el mensaje factorial, ¿sí? Bien. Después tenemos, por ejemplo, 3 más 4 por 2, ¿sí? Bien, esto nos puede llamar la atención porque acá la intuición nos diría que primero va a resolver la multiplicación y luego la suma, ¿no es cierto? Bien, y resulta que, ¿qué hizo ahí? Nos separó en términos, desde izquierda a derecha en orden. Resolvido primero Exacto, la suma. exacto. O sea, aritméticamente no hace ninguna distinción en cuanto a si tiene que evaluar primero la multiplicación, división, luego suma, resta, no, no, para nada. Con operadores binarios, los dos son de la misma categoría, fíjense. Está evaluando de izquierda a derecha, ¿sí? Así de simple. O sea, no hace ninguna distinción en cuanto a el operador. De hecho, son mensajes, no son operadores, ¿sí? F. Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Alguien quiso hablar? No, no, era porque, pues como cuando uno quiere hacer una calculadora rápido, ¿Sí? cuando uno quiere programar una calculadora rápido y dependiendo del lenguaje hay que aclarar las cosas. Así Claro, que, claro. o sea, Ojo con esto, ¿no? Porque por ahí algunas cosas damos por sobreentendido que actúan de determinada forma. Porque lo hemos visto así, porque lo venimos trabajando de esa forma, los lenguajes previos que conocemos lo ejecutan en determinado orden, y a veces damos por entendido estas cosas y comenzamos a utilizarlo sin, sin verificar, ¿no es cierto? Uno de los consejos que le doy cuando estemos resolviendo problemas es que no supongan que un determinado mensaje se comporta de determinada manera. Antes de incluirlo en el código, evalúenlo independientemente y fíjense cómo trabaja, así como responde en diferentes situaciones, porque no, a veces para los casos generales trabaja de una manera y después para los límites tiene sus cuestiones particulares, ¿sí? Entonces, probemos, quitémonos la duda, veamos cómo responde, qué valores de respuesta nos trae y después sí lo incluimos, ¿sí? Pues no hay nada peor que introducir sentencias y no estar seguro de cómo se ejecutan, ¿sí? Bien, y fíjense el siguiente. Este sí tiene un anidamiento importante. 4 factorial between. Bien, fíjense, ahí ya me trajo 2, ¿no? Tiene la ayuda del playground que nos trae, básicamente podemos elegir el mensaje y nos trae las 2 palabras clave. Esta es un mensaje en particular. Acá ya conocíamos el factorial. Y después esta de palabra clave está compuesto por 2 palabras clave. El mismo mensaje, 2 palabras clave. ¿Sí? Tiene 2 parámetros o argumentos acá a resolverse, ¿no? Porque dice 3 más 4. Y después nos dice hola 6 por 7, ¿no? Bien, a ver, ¿qué estaríamos haciendo acá? El mensaje between en realidad, es un mensaje que se le envía a un entero y lo que va a hacer es verificar si el receptor justamente se encuentra dentro de los límites establecidos por between como límite inferior y en el límite superior, ¿sí? Bien, ahora, ninguno de estos parámetros ni el receptor se encuentra claramente, o mejor dicho, explícitamente en el código. Todo esto se van a obtener mediante la ejecución, ¿sí?
Lo ejecutamos y nos dice verdadero, ¿sí? Bien, ¿qué sucede acá? ¿El factorial de 4 cuánto es? 24. 24. Y acá tenemos 24, ¿está? ¿Es mayor a 3 más 4? ¿7? Sí. Ahora, ¿es menor a hola 6 por 7? Sí. Ok. Bien. ¿Cómo se evalúa acá? Y acá se evalúa el factorial, ¿sí? Porque es un mensaje justamente unario, siempre la categoría nos va a decir mucho respecto al orden de ejecución, el size, después la suma, la multiplicación y por último el mensaje de palabra clave de TwinEnd. ¿Sí? Bien, y tenemos ahora hola y después decimos con add. ¿Qué recuperábamos con add? Un elemento en una posición, ¿no es cierto? 5, 3, perdón, el orden fue incorrecto. 5, 3, 1. Y después decimos add 2. Bien. Me está sobrando una... Falta un paréntesis antes del numeral. En at. Acá. Exacto, exacto. Bien. Ok. Termina siendo importante el paréntesis. ¿Por qué? El mensaje add lo hemos visto anteriormente en otras expresiones. Lo recibía, lo hemos visto en el contexto de un string y también en la de un arreglo. Ahora, a la derecha de la, como parámetro va un índice, o sea, una posición válida dentro del string o el arreglo. Es lo que trata de determinar con todo esto que tenemos acá de manera anidada. ¿Sí? Tenemos toda una estructura, un array con los valores 5, 3, 1 y decimos, de este array, tomar el de la posición 2. Si tomo el de la posición 2, esto es un 3, ¿sí? O sea que le estaríamos enviando 3 a hola. ¿Qué esperaríamos que me devuelva ahí? El elemento de la posición 3, ¿sí? La L. El carácter siempre lo identificamos con un símbolo pesos, ¿sí? Bien, y después nos encontramos ante el siguiente problema. Decimos 6 más 9 a string. Bien. ¿Se acuerdan que les comenté que como parte del estándar o convención, mejor dicho, utilizado en Smalltalk, se utiliza el as para indicar conversión o una nueva versión del objeto receptor, ¿sí? O sea que acá estaríamos pidiendo básicamente una versión de este receptor, pero visto como string. 9 habíamos visto que era un small integer. Ahora, si esto le enviamos el mensaje a ese string, nos estaría devolviendo justamente un string, ¿sí? El string aparece siempre identificado sintácticamente por la comilla simple, ¿sí? La comilla doble son comentarios. Comilla simple, estamos haciendo referencia a un string. ¿Está? Bien. Ok, ahora si evaluamos esto de forma completa, nos genera un error. ¿Y cuál es el error que aparece acá? Hoy estábamos salvados por el hecho de que, está bien, como segundo objeto del mensaje de suma iba una estructura que podía responder en este caso porque tenía un arreglo de números. Pero en este caso, al tener un arreglo de caracteres, fíjense que la opción fue directamente no resolverlo, ¿sí?
un poco dudoso, ¿no? Porque en la estructura anterior sí lo tomó y en este caso no. Los caracteres son elementos numéricos también, ¿sí? Eso por ahí hay que recordarse. Por la tabla ASCII lo identificamos como un número y muchos lenguajes nos posibilitan sumar caracteres, ¿no? Un carácter más otro carácter me da un nuevo número, que lo puedo volver a interpretar como carácter o no, ¿sí? En este caso no. Acá tenemos entonces el asString, me convierte en un string, no puedo sumar un número a un string, ¿sí? Y después, algo que vamos a conocer como mensaje a nivel de, con 3 wait, ¿sí? A nivel de clase, mensaje de clase. ¿Por qué es un mensaje de clase? Porque a diferencia de los anteriores que van dirigidos hacia un objeto, hacia una instancia, en este caso, el mensaje, el receptor es una clase, ¿sí? ¿Qué estaríamos haciendo en este caso? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué estaríamos haciendo acá? ¿Qué hace esto? Un arreglo con esos valores en particular. Un arreglo con estos valores. O sea que estamos algo así como instanciando un objeto de la clase arreglo, generando un array, inicializándolo a partir de una enumeración de valores, ¿no es cierto? O sea, esto es como crear un arreglo con el valor 1, con el valor hola, con el valor, con la fracción 1, 1/3. ¿Sí? Algo así. De hecho, fíjense, si podemos de alguna forma establecer un orden de evaluación y decimos, bueno, que se evalúe todo esto primero, ¿sí? Y luego le enviamos el mensaje add, porque sabemos que con el mensaje add podemos recuperar en un arreglo, podemos recuperar un elemento del arreglo, podríamos decir, bueno, en la posición 3, espero qué cosa, recuperar la fracción, ¿sí? Bien, bien, bien. Variables globales. Las variables globales por ahí no son muy bien consideradas en la programación orientada a objetos. Tratamos de siempre buscar una solución diferente. Pero existen variables globales. Smalltalk tiene unas cuantas. Una de ellas, de las que mencionan acá, lo vamos a usar, es el transcript, por ejemplo. Vamos a usar para emitir algunos mensajes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aparece la variable global display. Las variables globales tienen como, digamos, convención también el tema que comienza con mayúscula. No sé si por ahí lo han notado. Hay que recalcarlo. Variable global entonces comienza con mayúscula. Display. Si lo evaluamos, acá nos va a decir más o menos a la instancia a la cual hace referencia, a qué clase pertenece, por ejemplo. Pertenece a la clase DisplayScreen. ¿Sí? Hace referencia a todo esto. Acá podemos ver una forma. La clase transcript sí, por ahí la vamos a usar para hacer algunas emisiones. Perdón, no es la clase transcript, perdón. Es una variable global definida. ¿Sí? Bien. Tiene un objeto, apunta a un objeto de la clase esta, hilo seguro. Transcript de hilo seguro. Podemos acceder a esto, aprovecho para mostrarle. Lo podemos a esta ventana traerla. Fíjense que tenemos acá para hacer algunas emisiones. Normalmente el sistema se va a comunicar con el desarrollador
con algunos mensajes cuando está haciendo algo, por ahí puede usar esto para mostrar algo, que está compilando algo, que está haciendo algo. Nosotros podríamos, por ejemplo, escribir allí usando mensajes como show, ¿sí? 2 puntos y un string. Y diríamos, por ejemplo, hola, ¿no? Este es un... consideremos esto como un flujo de caracteres, con lo cual esto se va a ir siempre escribiendo y corriéndose a la derecha, siempre, ¿no? O sea que va a tener una posición como a través de un puntero, ¿no? Y nos diría que si pedimos que se ejecute esto, nos va a escribir hola, por ejemplo, la siguiente ejecución es a partir de donde quedó. Y así se va a ir corriendo e irá subiendo, ¿no? Ahora, queremos bajar una línea y para eso tenemos el mensaje CR. ¿Sí? Obviamente no lo vemos porque no nos imprime nada. Si ahora emitimos, por ejemplo, un show, hola, esperaría que me muestre más abajo porque ejecuté varias veces el CR. ¿Sí? De retorno de carro, carriage return. Bien. Ahora vamos a volver con este punto adelante cuando veamos mensaje en cascada, justamente porque se lo utiliza en este contexto. Después tenemos la siguiente variable que no está definida. Cuando no está definida, en realidad me lanza un mensaje de back. ¿Sí? Podríamos crearla o definirla como variable global o lo cancelamos. ¿Sí? Esto lo hace interactivamente, me pregunta. Ahí evidentemente hay un error. Bien, creemos, disk también es lo mismo, ¿sí? No existe como debug y como distancia. Vamos a definir distancia para asignarle 15, por ejemplo. Distancia. ¿Sí? Señalamos. Lo declaramos como variable global. Fíjense que el contenido, eso significa que al ser inicializado, perdón, al crearse la variable, su contenido es nil. Si pregunto por el valor al cual está referenciando, es a nil. ¿Sí? Ahora podríamos, por ejemplo, asignarle un valor cualquiera. Esto no tiene tipos, podría estar apuntando a cualquier cosa. ¿Sí? Si lo ejecuto, bien, ahí contiene 15. Fíjense que en el contexto que vamos a ver, vamos a tener variables locales, que va a tener un segmento bastante reducido en el cual es visible esta variable. Esta otra variable, si cerramos la ventana, por ejemplo, y la volvemos a crear acá, todavía va a estar definida. Fíjense que ya me reconocía ahí, ¿sí? Con distancia. Si lo evaluamos, me dice, bueno, 15, ¿sí? Esto podría hasta almacenarse si salvamos la imagen al salir, digamos. Cada vez que entro, vuelve con el mismo contenido. ¿Sí? De hecho, se podría almacenar estructuras grandes de esa forma. Bien, comparación de objetos. ¿Sí? Evaluar cada uno, verificar resultados y en el caso de error, indicar la expresión correcta. ¿Sí? Nuevamente, lo hacemos todo con mensajes. Tenemos 3, ¿sí? Y el mensaje menor, 4. ¿Qué tipo si tenemos que categorizarlo en unario, binario o de palabra clave, qué tipo de mensaje sería este?
¿Hola? ¿Relacional? Si lo clasificamos, sí, como operador en los lenguajes, sí, relacional, porque establece una relación entre dos valores, ¿no? Mayor, menor, está bien, está bien. Pero no, me refiero al tipo de mensaje. Dentro de Smalltalk veíamos mensaje tipo unario, binario y de palabra clave, ¿sí? Aparecía mencionado en los ejercicios acá, como puntos, ¿sí? El punto, por ejemplo, el punto 2, mensajes unarios, ahí tienen como ejemplo. El punto 3, mensajes binarios. El punto 4, los de palabra clave, ¿sí? Bien, ¿estos a cuál se parecen en realidad? Es binario. Es binario, ¿sí? Por ahí, los más fáciles de identificar van a ser los unarios, porque tiene solamente receptor. Y entre binario y palabra clave, la diferencia va a estar, recuerden esto, el tema de que el de palabra clave tiene los dos puntitos para el parámetro, ¿sí? O sea, no son la cantidad de parámetros que participan para decir que es binario. Son dos elementos, ¿sí? El receptor y el segundo parámetro, pero a su vez no aparecen los dos puntos para identificar a que se trata una palabra clave, ¿sí? Perdón, no lo evaluamos, ¿no? Pero, si lo evaluamos, nos devuelve verdadero, ¿sí? Nuevamente no es un operador, este es un mensaje, después hay un método que se llama de esa forma, ¿sí? Fíjense eso también. Los nombres, los métodos y funciones, ¿sí? Normalmente tenemos reglas justamente para identificar cuál es la forma correcta de nombrar algo. Fíjense que esto nos está permitiendo trabajar con nombres como menor, por ejemplo, ¿sí? Después esto tiene su código, ¿no? Numeral. 1, 2, 3 y 4. Igual numeral. Y acá tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Está? Bien, lo que anteriormente era si un valor es menor a otro, ahora tenemos el igual, pero entre dos estructuras bastante más complejas, ¿sí? A nivel de cadenas de caracteres o de string, por ejemplo, para verificar si un elemento es anterior o posterior a otro, puede ser menor, menor igual, ¿sí? Mayor, mayor igual, como esto, ¿sí? Y después tenemos el siguiente, que plantea justamente un pequeño problemita, porque dice 5. Sí, le enviamos el mensaje igual a 2, después más 3. Si resolvemos de izquierda a derecha, el primero nos va a producir un valor de verdad, ¿sí? Un objeto que va a tratar de recibir como mensaje más, ¿sí? Y ahí estamos en problemas, porque 5 no es igual a 2, es falso, y falso, que se transforma en el receptor de mensaje más con el otro objeto, ¿sí? No puede resolverlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque falso no entiende el mensaje más. ¿Por qué? Porque la clase falso no tiene el método suma. Justamente porque no tiene sentido o significado para falso. No existe falso más 3, sería. Exacto, exacto, exacto. Después, cada clase tiene un listado de qué métodos tiene. Y tiene el código relacionado con eso. Es la implementación. ¿Sí? Acá. Eso siempre distinguimos. Estos son los mensajes. Después, el mensaje va a un objeto que pertenece a una clase. Esa clase tiene que tener el método que se mapea con el mensaje. ¿Sí? En este caso, falso no puede sumar nada. Y acá lo corrige con 5 igual a 2 más 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los paréntesis
Me permitía establecer un orden de evaluación, o mejor dicho, cambiar el orden de evaluación. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que está bien, 5 es el receptor del mensaje igual respecto de algo que tiene que resolverse, una expresión que va a producir un objeto. ¿Sí? O sea que me pide que se resuelva primero esto antes de que se pase como parámetro al mensaje igual. ¿Sí? ¿Recuerden? Por ahí eso cuesta un poquito verlo. Esto se va a transformar en un parámetro porque esto es un método. Esto tiene un código. Esto va a ser pues, recuperable como parámetro a través de una variable. Tal cual como suena. ¿Sí? Bien. En este caso son iguales porque 5 es igual a 5. Ok. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Aparece ahora otro tipo de objeto interesante. Bloques de código, dice. ¿Sí? Y aparece acá como uno de los ejemplos, dice pesos A, vowel y después value. ¿Sí? Ok. Primero tenemos este mensaje con A, el carácter A, y la respuesta es verdadero. ¿Sí? Después tenemos todo igual, pero con B, y resulta que el producto de esto es falso. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos preguntando si el carácter indicado es una vocal. Exacto. Exacto. Es vowel, es una vocal. Y eso me devuelve verdadero o falso. Si lo vamos desgranando, ¿sí? Esto suena similar a haberlo evaluado de esta forma. Acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros a esto, casi equivalente a eso, le ponemos estos corchetes? ¿Sí? Y ahí vamos a hacer especial hincapié en esto. Son corchetes, no paréntesis. Acá no tiene absolutamente nada que ver con el orden de evaluación. ¿Sí? Con los paréntesis establecíamos un orden de evaluación y nada más. Solamente eso. Ahora, con corchete, fíjense que si lo evaluamos a esto, ¿sí? Fíjense que acá siempre les mostraba esto acá con meta, los metadatos, y la primera clase que aparecía acá era la clase justamente del objeto. Y acá nos está indicando que este es un objeto de la clase block closure. O sea que esto en sí constituye un objeto. ¿Se entiende? Muy diferente a que si lo evaluamos sin los corchetes. O sea, los corchetes crea, por así decirlo, un objeto. El corchete crea un objeto, es muy importante identificarlo, exactamente. Y como es un objeto, va a pertenecer a una clase específica y esa clase va a tener operaciones o métodos específicos que pertenecen a esa clase. ¿Sí? O sea que nada que ver esto con lo otro. Si bien la evaluación del resultado que me devolvía no me permitía inferir eso, ¿sí? Resulta que estamos ante una situación diferente. Acá tenemos entonces un objeto diferente con métodos diferentes. ¿Sí? De hecho, aparecen muchos otros métodos. Y algunos de ellos nos va a resultar de interés. Value, value, value. Otras versiones de value, ¿sí? Lo vamos a utilizar como esto, por ejemplo, el while true. ¿Sí? Bien. Value es un mensaje que sí le puedo enviar a este objeto. ¿Sí?
¿Y qué haría? Lo que haría es lo siguiente. Enviarle el mensaje value a este tipo de objeto es solicitarle que se evalúe. Entonces, ¿qué es el bloque de código, básicamente? ¿Qué hace un bloque de código? Agrupa código, ¿sí? Acá tenemos una sola sentencia simple que se va a ejecutar cuando le envíe el mensaje value. Al ser un objeto, ¿qué significa que sea un objeto? ¿Sí? Que reside en memoria, y que lo puedo referenciar con otras variables. O sea que esto perfectamente puede, digamos, de alguna forma podemos definir una variable local y apuntar a este objeto. Y no resolverlo, no ejecutarlo, ¿sí? O lo podemos enviar como parámetro a otro método. Eso es normal. Se utiliza mucho para enviar bloques de código que se ejecuten en un momento diferente, en otro lugar. ¿Sí? Son realmente muy útiles, y si queremos hacer algo parecido en otro lenguaje fuertemente tipado, involucra mucho más código para hacer lo mismo. ¿Sí? Esto es realmente muy interesante en este sentido, porque al vuelo podemos agrupar código y enviárselo a otro que lo ejecute. Parecido a, no sé si por ahí han visto en C, en C y C++, ¿no? Pero principalmente en C, porque es un concepto bastante antiguo, el de punteros a funciones, por ejemplo. ¿Sí? Apuntan a funciones y después se ejecutan las funciones. Pero mucho más simple esta forma de manejarlo. Muchísimo más simple. Bien, y acá estaríamos entonces solicitando que se evalúe el contenido de esto. Ahora, es un bloque que contiene código. ¿Cuál es el objeto? O sea, esto me va a devolver un objeto. ¿Cuál es el objeto que me va a devolver? Y el resultado de evaluar todo ese grupo. ¿Sí? Es el último objeto que queda, el objeto remanente que queda ahí, luego de la evaluación, porque a veces cuando evaluamos una expresión intervienen muchos objetos. ¿Sí? Lo han visto en las expresiones anteriores, cuando teníamos anidamiento. Se iban produciendo muchos objetos que se convertían en el receptor de nuevos mensajes, pero al final teníamos un objeto resultante de todo eso. ¿Sí? Y acá va a suceder lo mismo. Le pedimos a este bloque que se evalúe. El objeto resultante va a ser el objeto que obtengo como retorno de la evaluación del bloque. ¿Sí? Bien, dicho esto, justamente tenemos el ejemplo que nos permite visualizar acá. Cuando decimos 3 más 4, punto, ¿sí? ¿El punto qué era? Uppercase. Bien. El punto que hacía. El punto era la finalización de una... No sé si lo llegamos a mencionar. Es la finalización de una sentencia. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos una expresión y tenemos un punto ahí? Y termina eso, ¿no? Es como un callejón sin salida ahí. ¿Por qué? Tenemos dos objetos, 3 más 4. Pedimos que se evalúe, se evalúa. Me produce un nuevo objeto, el 7, pero al haber un punto ahí y no convertirse en receptor de nada nuevo, eso muere ahí, ¿sí? Se descarta, digamos. Se resolvió, pero no nos llevó a nada, ¿sí? En este caso, habrá objetos que podemos estar enviándole algún mensaje y por ahí está modificando el estado de algo que persiste en otro lugar, por ejemplo. Y aunque se pierda el objeto que estaba justamente allí, el efecto justamente se puede notar, digamos, porque actúa en otra parte. Ahora, acá tenemos entonces esta evaluación. Se produce un objeto resultante, esto termina descartado, y después tenemos el mensaje as uppercase a hola. ¿Cuál sería el resultado de todo esto si lo evaluamos? Si lo evaluamos, por ejemplo, sin los corchetes. Y lo que esperábamos, ¿no? El string convertido a mayúscula, ¿sí? Bueno, eso mismo se transforma entonces en el objeto resultante
del código contenido por el bloque que me devuelve al enviarle el mensaje value. ¿Sí? Muy bien. Y justamente en el siguiente ejemplo vemos lo que le decía. Tenemos un objeto bloque que es apuntado por una variable. ¿Sí? Esto aparece por primera vez acá. Fíjense que estos símbolos son pipes. Y lo que aparece adentro es una... esta variable, o mejor dicho, este identificador, es una variable. Fíjense cómo declaramos variable acá. Lo vamos enumerando dentro de los pipes. Y de la misma manera que la variable global que habíamos visto anteriormente, fíjense que declarar variable es simplemente declarar identificadores. ¿Sí? Enumerar identificadores. Nunca asociamos a ninguna clase. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que el sistema no nos va a controlar a qué estamos apuntando realmente. Podemos estar apuntando en un momento a un número, a un entero y luego a un string y así. ¿Sí? No hay control en ese sentido. Es un lenguaje débilmente tipado. ¿Sí? Bien, y fíjense que bloque entonces es una variable. Como variable podría apuntar a cualquier elemento del sistema acá. Ahora, a esta variable vamos a utilizar el operador de asignación, y esto sí es un operador, ¿sí? Vamos a, no es un mensaje, es el operador de copia, lo que hace es evaluar la operación, la expresión a la derecha, ¿sí? Y el objeto resultante le copia como contenido a la variable. O sea, no es que la variable contiene este objeto, sino que lo referencia. Y acá tenemos justamente a hola, aparece con mayúscula, le ponemos igual como está, coma, ¿sí? Espacio, ¿cómo estás? Bien. Y punto, ¿sí? Si evaluamos acá, tenemos esto, ¿sí? Ojo, que lo que me devuelve acá no es un objeto, me devuelve una representación del objeto, ¿sí? Nos está representando justamente al bloque como si fuera un objeto. Acá no se ejecutó absolutamente nada más que la asignación. O sea que nunca se evaluó el bloque. ¿Está? Porque en el bloque, ¿qué tenemos? ¿Hay alguien allí? ¿Qué aparece en el bloque? Dos strings, profe. Perdón, muy bajito se escucha, ¿eh? Muy bajito. ¿Dos strings me decías? Dos strings. Dos strings, sí. Pero una operación de concatenación que no se produce. Fíjense que no se concatena. Acá me están mostrando simplemente el contenido del bloque. O sea que acá tenemos la concatenación de hola al string ¿cómo estás? ¿Sí? Esto no se ejecuta nunca. Solamente estamos apuntando a este objeto. Y ahora sí, vamos a ejecutar el bloque enviándole el mensaje value. Pero en lugar de enviarle directamente al bloque de manera literal, lo vamos a hacer a la variable que lo está referenciando. ¿Sí? O sea, bloque value. ¿Sí? Si lo ejecutamos, ¿ven? Ahora sí, el bloque recibe el mensaje de evaluación y por lo tanto concatena y me devuelve el string concatenado, el string que se produce como resultante de la concatenación. ¿Sí? Bien, fíjense que aparece ahí un
un símbolo extra ahí, que lo vi a propósito. A ver si lo tengo por acá. Ahí está. Bien. Esto es un elemento que vamos a utilizar justamente para justamente modificar la ejecución, ¿sí? Porque esto se va evaluando en forma secuencial y con esto estaríamos alterándolo porque ahí estaríamos diciendo de alguna forma que vamos a terminar algo. Esto es lo que se conoce como, de alguna forma, en otro lenguaje, como el retorno de algún método, ¿no? Produce dos cosas. Le vamos a indicar lo que va a retornar, que va a ser lo que está a la derecha, ¿sí? No el mensaje eso, sino el objeto resultante de su evaluación. Y como segunda cuestión, interrumpe la ejecución del método que está ejecutando. Así como cualquier instrucción de retorno, que lo habrán visto en C, termina el método allí, ¿sí? Nosotros no tenemos justamente nada a continuación, por eso no nos damos cuenta. No podría haber nada a continuación, porque sería una sentencia inalcanzable, ¿sí? Si aparece antes de la finalización del bloque de código, mejor dicho, del segmento de código, va a estar seguramente dentro de algún bloque condicionado, por ejemplo, ¿sí? Si no, va a ser el último, la última instrucción. ¿Estamos allí, Mazo? ¿Cómo venimos? ¿Estamos todavía todos o ya se están aburriendo? Estamos todavía. Se hace difícil un viernes, ¿sí? A esta hora. Hasta ahora te tendría que estar abriendo un par de latas, profe. Exacto. Pero bueno, es meritorio quedarse hasta ahora, ¿eh? No cualquiera. Tenemos, fíjense en este caso, continuando con lo anterior, sigue el bloque, y ahora aparece el parámetro. C is vowel. Bien. Y el mensaje de evaluación. Bueno, fíjense esto. Acá introducimos lo siguiente. Como nuevo elemento introducimos justamente acá un parámetro al bloque. Esto es casi como si fuera un método. No es un método, obviamente es un objeto. Que podría tener un parámetro. Y de alguna forma, en concordancia con cómo lo identificamos a los parámetros en las palabras clave, también vemos el tema de los 2 puntos, fíjense, claramente allí, 2 puntos. La C, ¿qué es? La C es un parámetro. Y esto es el bloque que tal cual lo veníamos conociendo. O sea que al bloque anterior le pusimos el parámetro. Acá estaríamos declarando una variable, básicamente, como parámetro. O sea que con C estamos recibiendo algún elemento. Ese elemento, ¿sí?, va a estar referenciado por la variable C y se transforma en el receptor del mensaje isVowel. ¿Sí? Bien. Ahora, esto entonces cambia la forma de evaluación, porque anteriormente lo veníamos evaluando con value. Ahora, si esto recibe un parámetro, value no es suficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con value evaluamos el bloque y acá el bloque espera recibir un parámetro. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar otra versión del value. El value con 2 puntos que me permite enviarle un parámetro. ¿Qué podemos enviarle como parámetro? Y bueno, acá podrá ser A, B, C, un carácter, obviamente, ¿no? O sea, algo que pueda responder a eso. ¿No? Si le enviamos un entero, ¿qué esperaríamos? Y nos llamaría la atención que pueda responder a eso. A ver, si le enviamos 1, perfecto, ¿sí? isVowel no puede, digamos, la clase small integer no entiende el mensaje isVowel. Ahora, un carácter, como por ejemplo A, sabemos que es vocal,
la respuesta es verdadero. ¿Sí? Si le enviamos B, por ejemplo, la respuesta será falso. ¿Sí? Bien, esa es la forma de trabajar con parámetros en los bloques. Bien, y tenemos justo un ejemplo con dos parámetros a continuación. Tenemos la declaración de variables, ¿sí? Como les decía, una enumeración de identificadores, siempre con minúscula porque son variables locales. Y acá tenemos bloque, ¿sí? Y res para la respuesta. Diríamos bloque, le asigno. Y acá tenemos, fíjense, el objeto que hicimos referencia anteriormente, ahora con A y con B como parámetros, dos parámetros, ¿sí? Fíjense que acá vuelve a aparecer, la raya esa que aparece ahí es el pipe, el mismo pipe que aparece acá arriba, ¿sí? Y acá tenemos AB, ¿sí? Bien, muy bien. Punto. ¿Qué significa con esto? Que con esto hemos creado un objeto literal, bloque, estamos apuntando con la variable bloque y después tenemos, dice, respuesta, ¿sí? O res, mejor dicho, le asigno, ¿sí? Lo que me devuelve la evaluación del bloque, pero ahora con dos parámetros. Y al tener dos parámetros, ya no es suficiente el value, la versión del value, con un solo parámetro. Entonces aparece el value doble. Es value, value. ¿Sí? Y en este caso aparecen dos strings. De alguna forma, conveniente, compatible con la operación que espera a continuación, porque la operación que tenemos acá justamente entre los elementos que pasamos como parámetro es ¿cuál? La concatenación, ¿no es cierto? La coma era la concatenación. Entonces tenemos hola como primer parámetro, un string, el string hola, válido para una operación de concatenación con, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Sí? Bien, esto se evalúa, tenemos un punto ahí y fíjense que nos entrega o finaliza devolviendo la respuesta. ¿Sí? Bien, si lo evaluamos, hace justamente eso. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes. ¿Se entienden? ¿Cómo lo ven ahí? Fíjense ustedes. ¿Se entendió? Bien. Fíjense que nosotros no mencionamos tipo ni nada. Y esto, si bien puede producir muchos errores, tiene grandes ventajas, ¿no? Por ejemplo, al no estar haciendo referencia a tipos, nos permitiría, por ejemplo, enviar elementos que sean compatibles con la operación. Y podríamos tener muchas cosas que sean compatibles con la operación. O hacerlas compatibles, o generar métodos que sean compatibles, ¿no? Y por lo tanto aumentar el polimorfismo. Por ejemplo, con lo que hemos visto en el práctico hasta ahora, habíamos visto que esta operación de concatenación también la respondía otra estructura, ¿no? ¿Qué estructura la respondía? A ver. Epa. La perdí totalmente, ¿no? Haber puesto copiar sin querer y no puedo deshacer ahora con control Z. Bueno, volvemos a copiar, bloque y respuesta. Y tenemos bloque, le asigno justamente A, B, y tenemos A concatenado con B. Bien, y después tenemos a bloque, justamente evaluándolo con value, con un doble value. Bien,
y al final devolvemos bloque, ¿no es cierto? ¿Decíamos bloque? La respuesta, no. La respuesta que asignábamos en el punto anterior. Bien. ¿Y acá qué teníamos? Teníamos dos strings, pero les decía que podríamos enviar estructuras muy diferentes o diferentes, pero que sea compatible con las operaciones que aparezcan en el bloque. Por ejemplo, podría ser un arreglo, ¿no? A ver. ¿Sí? Bien. Y estas cosas se pueden crear al vuelo. Normalmente van a ir como parámetro de otros mensajes. Bien, expresiones booleanas. ¿Sí? Acá tenemos, perdón, pregunta respecto al bloque. No, profe. Ok. Distingamos esto porque siempre les digo, acá esto es un elemento de confusión fácilmente, ¿no? Vamos a recalcar siempre. Acá entonces, ¿qué teníamos acá? Con esto era un objeto, ¿sí? Y con lo anterior teníamos simplemente... El orden de evaluación. Exacto, establece orden de evaluación. ¿Sí? Lo recalco porque, aunque lo mencionamos por ahí, siempre aparecen errores en cuanto a esto, ¿sí? Sobre todo en los exámenes. Bien. Cinco menor a 2. 5 menor a 2 es el receptor del mensaje OR, ¿sí? Como parámetro, y acá es la parte, digamos, el ámbito natural en donde aparecen los bloques, justamente como parámetro de otro mensaje. Pesos a Svowel. ¿Sí? Bien. ¿Qué objetos tenemos acá? Tenemos 5, tenemos el 2, tenemos el carácter A, ¿sí? Y después, en la medida que se va evaluando esto, va generando nuevos objetos, ¿no? Acá, para que tenga sentido, se debería evaluar esto, ¿sí? 5 menor a 2 y nos debería devolver verdadero o falso, ¿no? O sea, lo podemos probar. Ahí, exacto. Muy bien. Ese falso se transforma en el receptor del mensaje OR, que tiene como parámetro un objeto que lo va a evaluar internamente en caso de ser necesario. ¿Sí? En caso de ser necesario, ¿por qué? Porque con esto le estoy diciendo que no siempre evalúa, ¿no? Bien. Y acá nos devuelve como valor de verdad verdadero. ¿Sí? ¿Por qué nos devuelve como valor de verdad verdadero? Porque si bien esto es falso, ¿no? 5 no es menor a 2, la A sí es vocal. Y tenemos la disyunción, el OR. ¿Está? 5 menor a 2, bueno, hubiésemos comenzado por ahí, me parece. ¿Sí? 5 menor a 2 con un NOT, ¿sí? Fíjense que acá nuevamente estamos anidando, estamos mezclando operaciones, diferente categoría. Tenemos uno que es unario, el NOT es unario. El mensaje menor es binario, ¿sí? Bien. Si lo ejecutamos, me produce algo esperado, ¿no? Porque diríamos, 5 no es menor a 2.
falso. Ahora, si a falso le envío el mensaje de negación, se produce verdadero. ¿Sí? ¿Qué pasa si le quitamos ahí el paréntesis? El 2 toma el not. Por el orden de evaluación. Exacto. En este caso es necesario. Porque si lo evaluamos, ¿qué nos dice? Claro, trata de evaluar primero el not. Y el not con un 2 no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque esto está dentro de los protocolos de verdadero o falso. No para un número entero. ¿Sí? Y ahí se corta la evaluación. Y con el paréntesis, si escribís not, da true de vuelta. A ver. O falso, no me Esperaríamos, acuerdo. ¿no? O sea, da lo contrario. Vos decís, pongo Da otro falso paréntesis sería. acá, otro paréntesis No, acá. así nomás sin paréntesis. Sin paréntesis, o sea, not, sin paréntesis. A ver. Sin este paréntesis vos, acá, No, así decís. No. Después El de ese not, not, otro not. Ah, o sea, sí. con el paréntesis. Ponemos paréntesis. Y ahí da falso. Claro. Acá, ¿qué nos daba? Primero falso. La negación nos da verdadero. Y esta es la negación, justamente, nuevamente, de ese último objeto. ¿Sí? Por lo tanto, vuelve a invertir. Y al escribir not, vuelve a invertir otra vez y así. Sí, podemos seguir eso indefinidamente, digamos. No vamos a tener límites ahí, sí. Profe, porque- pero ese último not se lo asigna al resultado que da el último objeto que se evaluó con el not anterior, no hay ¿no? asignación. No hay asignación acá, ¿eh? Acá esto es como que, fíjense, se van produciendo los objetos según el orden de evaluación. O sea que literalmente, así como lo menciono acá, se ejecuta primero esto, ¿sí? Se ejecuta y se produce este objeto, false. Ese objeto es quien recibe el mensaje not, ¿sí? Ahora se produce un nuevo objeto, true. Este objeto es el que se transforma en el receptor de not, ¿sí? O sea, vendría a ser equivalente, tal cual, como si estuviéramos escribiendo, por ejemplo, acá, true y pongo not. Tal cual porque tal cual sucede. ¿Sí? No es que le enviamos un not al not, no, eso nunca sucede. Le enviamos eso al resultado que me produce el anterior. ¿Sí? Y así La ley de podríamos involución, continuar. profe, la doble negación. ¿Cómo? Es la ley de involución, es la doble negación. Claro. ¿Y en potencia? Bien. Después, fíjense, tenemos 5 menor a 2, and, y después... ¿Alguien le quedó una radio, puede ser? Wow, es vowel. Bien, fíjense esto. Este es igual al primero. Lo que cambia es digamos, cambiamos la disyunción por la conjunción acá. ¿Sí? O sea que estamos evaluando si 5 es menor a 2 y después a esto le enviamos el mensaje is vowel. ¿Sí? 5 es menor a 2, no. ¿Sí? Por más que la A sea vocal, es falso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hago lo siguiente? ¿Sí? Bueno, acá me está identificando que es un error, ¿no? Entre comillas. Pero no aparece el error. A ver, el IDE
lo único que hace acá es simplemente verificar si es un mensaje, un método conocido y me lo colorea o no, digamos, nada más, pero no es lo que hace después el compilador, ¿no? O mejor dicho, el intérprete. Como la primera parte ya es falso, ni siquiera evalúa la segunda por más que esté Sí. mal. Sí, eso en otros lenguajes ustedes lo han conocido como operadores con corte, ¿sí? Hay operadores que evalúan ambos operando independientemente de si pueden deducir o no el resultado a partir del primero. Y hay otros que lo consideran como operadores con corte, en donde sí pueden inferir el resultado a partir del primer operando, no evaluar el segundo. Bien, acá en este caso tenemos con un AND, sería el caso, ¿no? Si es negativo el primero, no tiene nada que hacer. Ya tiene el resultado de false, ¿sí? Ahora, a diferencia... Si fuese esto no OR es un daría operador. error. ¿Cómo? Y si no, daría error, ¿no? A ver, Si fuese OR daría error. el OR funciona de la misma forma, como un corte, pero al ser falso el primero, está obligado a evaluar el segundo, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y cuál es el error? Y que el carácter no tiene ni la más pálida idea de qué significa is vocal. ¿Sí? Porque no aparece entre las operaciones y los métodos conocidos. Exacto. Ahora, lo que resaltamos acá es el hecho de que el código se va evaluando en la medida que es necesario, digamos, se va interpretando, digamos. O sea que pueden aparecer errores que nunca supimos que son errores porque simplemente la ejecución no cruzó por esos caminos. ¿Sí? Nada más. Bien. Y después tenemos uno más completito, que también comienza por 5 menor a 2, pero con un not. ¿Sí? Y tenemos un OR, ¿sí? Con hola, size, menor, and, y nuevamente el bloque, ¿sí? Y después pesos a is vowel. Epa. Se me fue el dedazo ahí. Bien, a ver, ¿está bien escrito? Creo que No, falta el 2. lo transcribí. ¿Dónde falta el 2? El size. Acá. Exacto. Size Ahí. menor. Bien. Muy bien. Bien, ¿qué decimos acá con esto? Tenemos, entonces, si 5 es menor a 2, lo negamos y después le decimos que resuelva una disyunción entre esto y lo que aparece en un bloque. ¿Sí? Luego, en el bloque, tenemos como primer parámetro un hola size que me transforma en un número porque decimos el tamaño o la cantidad de caracteres que tiene el string hola. Decimos menor a 2, ¿sí? Esto nos produce un valor de verdad. Y después con un AND, nuevamente con un bloque preguntando si es una vocal, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos varios mensajes de categorías diferentes, en donde vemos que, por ejemplo, is vowel es unario. Después tenemos size, unario, not unario. Menor, que es binario. Nuevamente menor, ¿sí? Y tanto el OR como el AND, ambos de palabra clave, y lo vemos por los dos puntitos. ¿Sí? Los bloques que aparecen acá también, como otros objetos, son parámetros del AND, ¿sí? Y después esto que se resuelve acá es el parámetro del OR. Fíjense que como
parámetros, normalmente lo que hacemos justamente con los bloques es simplemente poner la sentencia que se va a ejecutar, pero no pedimos la ejecución. Le pasamos como un objeto que va a ser referenciado como parámetro, después ese método and or le va a enviar el mensaje value según corresponda. ¿Sí? ¿Por qué según corresponda? Y porque a veces si el primer parámetro ya es verdadero o falso y puede deducir el valor de verdad del método and or, no le envía el mensaje value siempre. ¿Sí? Bien, si evaluamos esto, nos dice verdadero. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Pero todo lo que está después del or no lo evalúa, ¿verdad? O lo ignora. Todo lo que está después del OR. A ver, 5. Claro, exacto. Por este caso en particular. ¿Por qué? Porque en el orden de evaluación, a ver, en el orden de evaluación acá, primero se va a resolver este NOT, ¿no es cierto? ¿Sí? Perdón. Tenemos los paréntesis. 5 menor a 2. Primero se resuelve esto por los paréntesis, justamente. Esto me dice que es falso. 5 no es menor a 2. A eso le enviamos el mensaje de negación. Me devuelve verdadero. Eso se transforma en el receptor del OR. ¿Sí? Bien. Esto al OR, justamente, en este método, al tener como receptor a true, no le envía el mensaje value al bloque. ¿Sí? Por lo cual, como ustedes decían por ahí, y acá podríamos hacer algunas cosas y verificar a ver si nos da error o no. Por ejemplo, a ver, el receptor de LAN tiene que ser sí o sí verdadero o falso. ¿Sí? Porque si no me va a decir que no conoce el método. A ver, si le ponemos acá, por ejemplo, más. Sí. Estaríamos ante una situación de error. Pero no lo detecta porque no lo ejecuta. ¿Está? A ver, si acá le cambiamos, por ejemplo, ahí nos aparece el error. ¿Se entiende? ¿Sí? Al ser falso el primero, tiene que ejecutar la segunda parte. Y ahí sí, bueno, esto me produce un objeto que no es el correcto receptor del mensaje AND. Un número. ¿Sí? ¿Chicos? Bien. Sí. Está bien. Ok. El punto 10. Ya nos estamos quedando corto de tiempo. Quiero dejarle un... A ver. Quería dejarle un práctico para que lo hagan para el lunes. Así que vamos un poquito... El 10, por ejemplo. El 10 no nos agrega por ahí mucho, ¿no? ¿Qué estamos diciendo con el 10? Estamos viendo cómo identificamos la clase de un objeto en particular. ¿Cómo le identificamos la clase de un objeto en particular? Le enviamos el mensaje class al objeto, ¿sí? Y nos responde, bueno, será entero, será fracción, ¿sí? Será un string, será un punto flotante, ¿sí? Bien, vamos a uno más interesante que es, por ejemplo, mensaje en cascada. Fíjense esto, tenemos 3 factorial, ¿sí? Factorial, ¿sí? Bien. Si ejecutamos esto, nos dice 3. Bien, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la diferencia entre esto, que tiene los puntos y coma? Hasta ahora no habíamos visto los puntos y coma, decíamos, o terminaban un punto, ¿sí? Nada más, pero ahora apareció punto y coma. Si le quitamos esto, bueno, claramente el resultado va a ser muy distinto. Y bastante voluminoso. Gigantesco. Porque es una función, la factorial, que crece en forma exponencial.
Bien. Acá se entiende, ¿no? Es unario, se resuelve de izquierda a derecha. El factorial de 3 nos da un valor, ¿nos da cuánto? ¿6? Sí, 6. Ok. Eso se transforma en el receptor del siguiente del mensaje factorial, que nos da otro valor, ¿sí? Y que crece bastante. Ese número bastante más grande se transforma en el receptor de, nuevamente, el mensaje factorial. Y termina siendo gigantesco. El Yo siento... factorial de 240 es el único. ¿Está acá? 720. Claro, y 720 ya es gigantesco. Chicos, ¿ustedes desde su casa sienten olor a humo? Desde afuera, Yo no ¿no? salí afuera por lo menos. Yo estoy sintiendo bastante desde afuera, viene. Ayer y anteayer sentía. Sí, yo hoy a la O mañana anteayer entré al y el centro. día anterior. No, de Sí, humo también. exacto, y está bastante fuerte. Y caían las cositas negras. Sí, sí, Ceniza se tenés llaman. razón. Sí, sí, vi eso, sí. Bien, bueno, ¿qué está pasando acá? Bien, así como les mencioné, el acento circunflejo. ¿Saben cuál es el acento circunflejo? Cuando digamos acento circunflejo vamos a estar refiriéndonos a este elemento. ¿Sí? Esto es un elemento que interviene en el control de ejecución del programa. Esa es la sentencia de retorno. Termina la ejecución. Viene en forma secuencial, llega ahí, sale, termina. ¿Sí? Y devuelve un valor. Ahora, esto otro también interviene en ese orden de ejecución, lo altera. ¿Por qué? Acá, lo que hace es lo siguiente. Transforma, dice, el receptor del siguiente mensaje no es el objeto que se produce acá, sino es el receptor del mensaje anterior. ¿Sí? O sea que si ponemos un punto y coma acá, el mensaje factorial no va al número 6 que se produce por ejecutar 3 factorial, sino que vuelve a ir a 3 y produce nuevamente 6. ¿Sí? Y al poner este punto y coma acá, nuevamente, hacemos lo siguiente. Esto va al receptor del anterior, que nuevamente es 3. O sea, lo que hace es factorial de 3 y factorial de 3. Por eso, al final, esto me termina dando 6. ¿Sí? Y acá era donde le decía que podíamos utilizar en conjunción con el transcript. Le decía que más adelante lo íbamos a ver. ¿Por qué? A ver, fíjense. Elimino esto. Y ponemos, por ejemplo, transcript. Transcript. Y le ponemos show. Hola. ¿Sí? Punto y coma. Y le enviamos la sentencia de retorno de carro. ¿Sí? ¿Qué hace esto entonces? Escribe hola, pero inmediatamente ejecuta retorno de carro. O sea, va abajo en la línea siguiente. Me va generando una nueva línea. Y si ejecuto varias veces, entonces va, a diferencia del anterior que era secuencial, uno al lado del otro, sigue siendo secuencial, pero me introduce caracteres de control de retorno de carro y avance de línea. Por lo tanto, va escribiendo líneas. ¿Sí? Si lo ejecutamos una vez, hola entonces, ¿sí? Pero si lo volvemos a ejecutar, ¿está? Bien. Esto es equivalente a poner transcript show, hola, y de vuelta transcript show, hola. Como siempre el receptor es el mismo, lo que puede hacer justamente esto es, con una notación más compacta, ¿sí? Permitir la ejecución de estas instrucciones, cuando el receptor siempre es el mismo. ¿Sí? Normalmente ese va a ser el uso para esto. Bien, perfecto. Ya estamos en hora, porque es hasta las y 40. Quedaban pendientes ahí el 12 y el 13 con los condicionales. En todo caso, los vemos el lunes, ya el único punto. Lo que sí quiero pasarle como tarea un
para el lunes. A ver si lo tengo por acá. Bien. Che. No. Ahí le comparto. ¿No aparece nada todavía? Ahí. ¿Ven algo? ¿Lo ven? Sí, profe. Dale, Sí, dale. profe. Bien. ¿Qué les pido acá? Armar un catálogo de clases. En este práctico aparecen muchas clases y principalmente lo van a identificar con el mensaje class, ¿sí? Van a tener que ir creando en una planilla, por ejemplo, para la clase small integer, ¿sí? Primero, a todo objeto que aparezcan allí, le envían el mensaje class y para esa clase generan una planilla. Puede ser una hoja independiente, ¿no? Y le van identificando y armando un catálogo justamente de clases y métodos, operaciones, que corresponden para esa clase en particular, ¿sí? Suma, multiplicación, división, resto, factorial, between end. La segunda columna va un ejemplo. Pongan un ejemplo. Y en la tercera columna, la descripción de qué hace, ¿sí? Y alguna mención en particular que le llame la atención si consideran necesario. ¿Está? El objetivo de esto es que ustedes a través de la exploración vayan identificando estas operaciones, ¿sí? Y yo les voy a remitir siempre a esto. Cuando me comiencen a preguntar cómo hago tal cosa, acá, ¿sí? Después si podemos compartir o pueden compartir entre ustedes lo que van descubriendo y lo van de alguna forma alimentando y haciéndole crecer, mucho mejor. Estos se van a utilizar una y otra vez, ¿sí? Bien, ¿se entiende? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Lo pueden bajar ahí. ¿Lo tienen? Sí. Ok. Bien, tiene bastante tarea para el fin de. Más o menos, no tanto, ¿no? Pero bueno, la idea es que eso lo vayan alimentando de acá en adelante también. Cuando aparezcan nuevos elementos, vuelven al catálogo y lo van armando. ¿Sí? ¿Preguntas? Pocas preguntas, muy pocas preguntas. Debe ser por el viernes. Pocas Eso personas. significa dos cosas, o estamos entendiendo todo o no estamos entendiendo nada. Exacto, yo me quedo con la primera. Están entendiendo todo. Sí, es bueno que al principio
no tengan ningún inconveniente en preguntar. Hay que tomarse todo el tiempo como para que los cimientos que formemos al principio sean, digamos, sólidos, porque si no, digamos, si no entendemos la primera parte que parece una tontería, digamos, es la base de todo, digamos. Si esto es una tontería, el resto también es una tontería. Tal cual. Así que no tengan ninguna duda en preguntar, si no se queden con dudas. Y bueno, estamos. Si no, cortamos ya. ¿Sí? Nos vemos el Dale, lunes. bye, profe. Dale. Hacemos una Chao, recapitulación. gente. rápida. Cuídense, buen fin de. Gracias, profe. Igualmente. Buen fin de. Igualmente. Hasta luego.